La naturaleza, el genoma humano y las patentes. ¿Qué riesgos, qué oportunidades presenta? Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy. Para analizarlo, nos enfocamos en la decisión a mediados de junio de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, cuando determinó que secuencias de ADN extraídas del cuerpo humano no pueden considerarse una invención mecánica y por lo tanto no pueden ser patentadas. En cambio, el ADN sintético, es decir, secuencias de material genético modificadas en un laboratorio, sí pueden patentarse. Invalidó entonces patentes de la compañía estadounidense Myriad Genetics sobre los genes humanos BRCA1 y también el BRCA2, que pueden indicar, por cierto, si una mujer tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario o de seno. El cofundador de Myriad, Mark Skolnick, fue el primer científico que aisló y secuenció estos genes en particular. A mediados de los 90 obtuvo las patentes por 20 años, lo que le ha permitido, o le permitían, hasta ese momento de la decisión, a su empresa Myriad, ser el único proveedor comercial estadounidense de pruebas genéticas para cáncer de seno y de ovario, con el costo económico consecuente, es decir, costaban mucho, ya lo hablaremos. La Corte Suprema avaló la crítica de científicos, de organizaciones que demandaron en 2009 a Myriad, alegando que productos de la naturaleza no deben ser patentados. Ahora, ¿qué importancia tiene la decisión para pacientes, para la investigación y el desarrollo, para la economía? El doctor Gerardo Jiménez es presidente ejecutivo de Global Biotech Consulting Group, mexicano. Fue director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México. Es hoy profesor de Genómica y Bioeconomía en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y hoy nos acompaña desde la Ciudad de México para hablarnos de este tema que suena complicado, pero es fascinante. Gerardo, me da mucho gusto volverte a saludar. Yo dije más o menos lo que decidió la Corte Suprema, lo que sí se puede y no se puede patentar. Brevemente, ¿agregarías o quitarías algo, pondrías algo o es correcto? No, claramente es correcto lo que has dicho, lo has dicho como siempre con enorme precisión. Yo simplemente diría que celebramos desde luego en el mundo científico la decisión de la Suprema Corte de Justicia porque el espíritu de la investigación científica hecha en el proyecto del genoma humano es justamente para generar bienestar a la sociedad. Y esto no es más que el principio que la Suprema Corte de Justicia ha ratificado una vez más. Ahora, aquí estábamos hablando de dos específicamente, BRCA1, BRCA2, el riesgo de cáncer de seno, la posibilidad que tiene una compañía durante varios años, pues ser el único proveedor de un examen médico que, bueno, un examen que costaba, se habla de entre $3,000 y hasta $4,000, Gerardo, y las implicaciones de esta decisión para que más compañías puedan desarrollar su oferta de exámenes y baje el precio es casi que evidente. Pero para quienes no tenemos en el día a día este tema, como tú sí lo tienes, danos un ejemplo puntual de hoy en el que has trabajado para entender el beneficio económico que ha tenido esta investigación y la decisión de la Corte Suprema. Bueno, en primer lugar pensaríamos en que estamos hablando de 2 genes, pero en realidad hay cerca de 25,000 genes en el genoma humano. De tal forma que muchos de ellos están asociados a diferentes rasgos, riesgos a padecer diferentes enfermedades, formas de responder a ciertos fármacos. Y entonces la idea es esta, la información, la enciclopedia genómica está disponible gratuitamente para todos y eso claramente no es patentable. Sin embargo, el conocimiento que podamos derivar a partir de la información genómica es así, desde luego, puede ser meritoria de tener una patente para poder quien haga el esfuerzo de desarrollar aplicaciones, productos y servicios, nuevas metodologías, nuevas moléculas que puedan servir a la sociedad, eso sí, desde luego, debe impulsar a la industria. De tal forma que, al contrario de los que algunos han opinado en el sentido de que la decisión de la Suprema Corte impidiendo las patentes pueda ser un bloqueo o un freno a la innovación, al desarrollo científico y económico, en mi opinión esto no es el caso. Al
contrario, el hecho de poder abrir la información a las diferentes empresas, laboratorios universitarios y otras instituciones en el mundo permite que haya mucho más progreso en términos de la innovación, y el punto que tú has señalado es muy importante. Si pensamos en lo que significa que una sola compañía tenga los derechos para un estudio en una enfermedad tan importante como el cáncer de mama o el cáncer del ovario, esto a diferencia de estar generando un beneficio, genera una discriminación, porque entonces la regulación del precio y del acceso está severamente afectada por los intereses de esa corporación. Por otro lado, si tenemos la capacidad de innovar y llevar productos y servicios al mercado en una forma libre y competitiva, desde luego esto genera volumen en términos económicos y genera mercado, con lo cual los precios, como en todo, bajan dramáticamente. Ahora, hay quienes Pensemos claro también que... Te quería decir, a quienes, por ejemplo, te pueden estar viendo en Argentina o en Bolivia y dicen, yo no entiendo nada, esto suena mucho a negocios, pero no suena que en mi vida tiene un efecto práctico. Estamos hablando del libro de la vida, como tú le dices muy bien, estamos hablando de estos 25,000 genes que componen este mapa, de que nos sacan uno y lo querían patentar y lo patentaron por algunos años. Pero en términos prácticos, ¿qué se ha podido sacar de ese mapa? Yo les diría en términos prácticos. En términos prácticos, podemos hoy en día, se han identificado más de 2,000 genes que pueden decirnos si tenemos riesgo a alguna enfermedad, aun cuando el individuo se ve sano, no tiene síntomas, y podemos saber a través de los genes o comenzar a saber si tiene un riesgo para ciertas enfermedades. Y yo les diría que nos están viendo, ya existen pruebas en las cuales con unas cuantas gotas de saliva podemos extraer el ADN y saber si una persona va a responder bien o mal a un fármaco. Podremos determinar, que ya lo podemos hacer, definir la dosis específica de un fármaco para un individuo en particular, y hay ya casos de éxito muy conocidos ahora en el mundo médico para cáncer, para tratamientos de cáncer de colon, de cáncer de pulmón y cáncer de mama, en donde cuando estudiamos el ADN del tumor podemos saber si va a responder o no a un fármaco. Entonces imaginemos que tengamos nosotros mismos o un familiar con un tumor de esta naturaleza, y en lugar de poder perder tiempo, calidad de vida y muchos recursos financieros en tratar de intentar diferentes fármacos para un individuo, poder saber exactamente cuál es aquel que le va a dar el beneficio que estamos esperando. Y como ese, ya escuchábamos que está generándose una serie de aplicaciones enormes para el ADN, para la salud humana, para la industria de la carne, para la industria de la leche, para la industria del medio ambiente, de la pesca, en fin, el impacto económico que ya mencionabas hace un momento es enorme. Ya, por ejemplo, podemos conocer que hay más de 110 medicamentos que la FDA ha aprobado, en donde se recomienda ya en la caja, en el inserto, prevenir al consumidor de que existe un fármaco, una prueba genética para saber si ese fármaco es para usted o no. Bueno, no eres abogado, eres científico, estudiaste, desarrollaste, elaboraste lo que es el mapa del genoma mexicano, genoma humano mexicano, pero déjame terminar con algo. La Oficina de Patentes de Estados Unidos le concede esta patente a esta persona que logra pues aislar estos dos y extraer estos dos genes, el BCRA1 y el 2, hace unos años. ¿Qué te dice la decisión de la Corte Suprema? ¿Que se está entendiendo mejor el tema o que la Oficina de Patentes tenía un criterio comercial muy limitado porque no estaba viendo la frontera que estaba tapando en investigación y desarrollo? ¿Qué te dice en específico el fallo legal sobre la comprensión, no solo de los que no entendemos, sino de este tipo de instancias de las instituciones que toman estas decisiones? Me dice que estamos entendiendo mejor lo que es la ciencia y la tecnología, pero también me dice que las decisiones se basan en principios, y en este caso el principio de que la investigación genómica es la investigación científica para el bien común, para el bien de la sociedad, ha sido plenamente reflejado a través de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Me dice también que en esos años, cuando se otorgó esa patente, estábamos asomándonos apenas a lo que era la era genómica, y se reconocía un gen o dos genes. Hoy en día, que tenemos acceso libre a todo el genoma humano, a toda la enciclopedia, esto es
francamente está fuera de lugar. Los genes, como se encuentran en la naturaleza, en el hombre o en cualquier otra especie, no son sujetos de una patente, sí las aplicaciones, los métodos y los usos que de ahí podamos derivar. Bueno, él está invitado a regresar para hablarnos de las otras aplicaciones para el pescado y la carne, así que pronto lo verán nuevamente. Doctor Gerardo Jiménez, presidente ejecutivo de Global Biotech Consulting Group. Gracias, Gerardo. Hasta pronto, Gaby, muchas gracias. En la unión está la fuerza y el éxito en muchas empresas. El éxito, un éxito